Magnate dejó a su esposa sin terrenos 3 años después, la vio con gemelos en una boda de celebridades. Valentina estaba sentada en el sofá de terciopelo blanco, el mismo donde habían celebrado su primer aniversario, donde habían reído, donde habían hecho planes que ahora parecían cuentos de hadas escritos por un niño ingenuo. Llevaba un vestido sencillo, sin joyas, sin maquillaje. Solo sus ojos, grandes, húmedos, pero firmes, como si hubieran decidido no derramar ni una lágrima más. No por orgullo. Por dignidad. Alejandro, su voz tembló, pero no se quebró. No me hagas esto. No así. Después de todo lo que vivimos, ¿de verdad quieres que me vaya con lo opuesto? Él se detuvo. Giró lentamente. La miró como si fuera una extraña. Como si los 10 años de matrimonio, las noches en vela cuidándolo cuando enfermaba, los viajes, las risas, los silencios cómplices, las promesas susurradas al oído, como si todo eso fuera polvo. Polvo que el viento podía llevarse sin pedir permiso. Vivimos, repitió él, con desdén. Vivimos bajo mi techo, con mi dinero, con mi nombre. Tú no construiste nada aquí, Valentina. Tú solo adornabas. Ella cerró los ojos. Una sola lágrima escapó, pero no la limpió. La dejó caer. Porque esa lágrima no era de dolor. Era de despedida. Adornaba, susurró. Así que eso era yo para ti. Un adorno. Algo bonito para mostrar en las fiestas, en las portadas, en las entrevistas, pero sin valor real. Sin voz. Sin alma. Se levantó. Con lentitud. Con gracia. Como siempre lo hacía. Incluso ahora, rota por dentro, caminaba como una reina. Porque sabía que, aunque él le quitara los terrenos, las propiedades, los autos, las cuentas, no podía quitarle lo que llevaba dentro. Su fuerza. Su amor. Su capacidad de renacer. Firmaré, dijo, extendiendo la mano hacia los papeles que su abogado, mudo y avergonzado, le ofrecía con temor. Pero quiero que sepas algo. Alejandro Magnate hizo una pausa, lo miró directamente a los ojos, y en su mirada no había odio. Había algo peor para él, compasión. Hoy me quitas todo lo material, pero un día, cuando estés solo en esa cama enorme, rodeado de cosas y vacío por dentro, te darás cuenta de que lo único que valía la pena, lo acabas de echar por la puerta. Él no respondió. No pudo. Algo en su pecho se contrajo. Algo que no supo nombrar. Quizás miedo. Quizás culpa. Pero lo enterró rápido. Como siempre. Con trabajo. Con poder. Con más posesiones. Valentina firmó. Dejó la pluma sobre la mesa. Tomó una pequeña maleta que había preparado días antes, solo ropa, fotos, y un frasco de vidrio con una muestra de esperma congelado, guardado en secreto durante un tratamiento de fertilidad que él había cancelado sin aviso. Caminó hacia la puerta principal. No miró atrás. Ni una sola vez. Cuando el portón de hierro forjado se cerró tras ella, Alejandro se quedó inmóvil. El silencio era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Su abogado carraspeó. Señor Magnate, ¿quiere que preparemos la transferencia de propiedades? Los terrenos en Marbella, la finca en Mendoza, el edificio en Miami, sí, respondió él, con voz ronca. Que todo esté a mi nombre antes del amanecer. Pero cuando subió las escaleras hacia su habitación, cuando se sentó en la cama que ya no compartiría, cuando miró el lado vacío donde ella solía dormir, algo se quebró dentro de él. No fue un grito. No fue un llanto. Fue un vacío. Un agujero negro donde antes había risas, susurros, calor. Ella no entiende, murmuró, como justificándose a sí mismo. Esto es lo mejor. Para mí. Para el imperio. Para el legado. Pero el eco de sus propias palabras sonó hueco. Falso. Como un discurso aprendido de memoria, sin corazón. Mientras tanto, en la calle,
Valentina caminaba bajo la lluvia fina que comenzaba a caer. No tenía a dónde ir. No tenía a nadie. Pero llevaba algo que él nunca podría comprar, confiscar ni destruir: su libertad. Y una semilla. Una semilla de vida, guardada en secreto, que algún día germinaría. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero lo haría. Y cuando lo hiciera, él lo sabría. 3 años después, en una boda de celebridades en la Costa Azul, rodeado de flashes, champán y risas vacías, Alejandro vio algo que lo dejó paralizado. Allí estaba ella. Más hermosa que nunca. Radiante. Con 2 niños pequeños de la mano. Gemelos. De ojos verdes. Sus ojos. Y en ese instante, el mundo que él había construido con tanto esfuerzo, se desmoronó. Porque había dejado a su esposa sin terrenos. Pero ella había construido un reino de amor. Y él no tenía llave para entrar. La cámara se aleja lentamente. La música se desvanece. Solo queda el eco de su respiración agitada, el latido de su corazón acelerado, el peso de su culpa, y la llevaba un vestido azul noche, sencillo pero elegante, como siempre. El cabello suelto, brillando bajo las luces del jardín iluminado. Pero lo que lo dejó sin aliento, lo que le robó el aire de los pulmones y le hizo tambalearse sobre sus propios pies, fueron los 2 niños que caminaban a su lado, agarrados de sus manos, riendo, saltando, mirando el mundo con ojos llenos de asombro. Gemelos. Idénticos. De no más de 2 años. Y esos ojos, verdes. Profundos. Exactamente como los suyos. No, murmuró Alejandro, con la voz ronca, como si alguien le hubiera arrancado la lengua. No puede ser. Pero era. Uno de los niños levantó la cabeza, riendo, y señaló un globo dorado que flotaba cerca del techo de la carpa. Su risa era cristalina. Libre. Auténtica. Y cuando giró el rostro hacia donde Alejandro estaba, el magnate sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Mira, mamá. Brilla como el sol. Gritó el pequeño, con esa voz aguda y dulce que solo tienen los niños que nunca han conocido el dolor. Valentina se inclinó hacia él, sonriendo con una ternura que Alejandro jamás le había visto. No era la sonrisa de gala, la que usaba para las cámaras. Era real. Profunda. Llena de amor. Y eso lo mató por dentro. Sí, mi amor, dijo ella, acariciando su mejilla. Brilla como el sol, como tú. Alejandro dio un paso atrás. Luego otro. Necesitaba aire. Necesitaba huir. Pero sus pies no le obedecían. Estaba clavado en el suelo, como si raíces invisibles lo ataran a ese momento, a esa visión, a esa verdad que se le venía encima como un tsunami. Señor magnate, dijo una voz a su lado. Era su asistente, Lucas, con una copa en la mano y una sonrisa incómoda. ¿Se encuentra bien? ¿Está pálido? ¿Quiénes son ellos?, preguntó Alejandro, sin quitarle los ojos de encima a Valentina, con la voz tan baja que apenas fue un susurro. ¿Ella? Lucas siguió su mirada. Valentina, sí, la ex señora magnate. Hace meses que reapareció en eventos benéficos. Dicen que vive en la costa, dirige un orfanato, pero los niños, hizo una pausa, incómodo. Nadie sabe quién es el padre. Nunca lo ha dicho. Algunos dicen que es un artista francés, otros, un médico suizo. Alejandro apretó la copa con tanta fuerza que el tallo crujió. Casi se rompe. Un médico suizo, repitió, con desprecio. Claro. Porque ella necesitaría un hombre, para tener hijos. Pero algo dentro de él gritaba. Algo que no quería escuchar. Algo que le decía que esos niños, eran suyos. No podía ser coincidencia. No esos ojos. No esa sonrisa traviesa del más pequeño.
no esa forma en que el mayor inclinaba la cabeza cuando escuchaba, igual que él lo hacía cuando era niño. Tengo que irme, dijo de pronto, girando sobre sus talones. ¿Ahora? Lucas lo miró sorprendido. El anfitrión quiere hablar con usted sobre la subasta de la finca en Ibiza, que espere. Gritó Alejandro, y su voz resonó como un trueno en medio de la fiesta. Varias cabezas se giraron. Valentina también. Y entonces, sus miradas se encontraron. Fue como si el tiempo se detuviera. Como si el universo contuviera el aliento. Ella no mostró sorpresa. No mostró miedo. Solo, calma. Una calma profunda, serena, como la de alguien que ya ha atravesado el infierno y ha salido fortalecido. Sus ojos se encontraron con los de él. Y en ellos, Alejandro no vio odio. No vio rencor. Vio compasión. De nuevo. Esa maldita compasión que lo humillaba más que cualquier insulto. Uno de los niños tiró de su mano. Mamá, ¿quién es ese señor tan serio? Valentina bajó la mirada hacia su hijo. Sonrió. Una sonrisa dulce, protectora. Solo un conocido, mi amor. Nada más. Nada más. Esas dos palabras cayeron sobre Alejandro como una losa. Como si él, el hombre más poderoso del sector inmobiliario, el que movía millones con una llamada, el que tenía su nombre en rascacielos y yates, no fuera nada para ella. Para sus hijos. Vamos, dijo Valentina, dándole la espalda con naturalidad, como si acabara de despedirse de un mesero. Vamos a buscar helado. Y se alejó. Con sus niños. Con su vida. Con su mundo. Alejandro se quedó allí, inmóvil, con el corazón latiéndole en la garganta, con el sudor frío empapándole la espalda, con la copa aún en la mano, temblando. Señor, insistió Lucas, preocupado. ¿De verdad está bien? No, respondió él, con la voz quebrada. No estoy bien. Y no lo estaré, hasta que sepa la verdad. Subió al auto sin decir una palabra más. Ni siquiera esperó a que el chofer le abriera la puerta. Se metió en el asiento trasero, cerró de un portazo, y sacó su teléfono con manos temblorosas. Marcó un número. Uno que no usaba desde hacía años. ¿Damián? Dijo, cuando la voz ronca del otro lado contestó. Necesito que me hagas un favor. El más importante de tu vida. Encuentra todo lo que puedas sobre Valentina. ¿Dónde vive? ¿Con quién? ¿Qué hace? Y hizo una pausa, tragó saliva, como si las palabras le quemaran la garganta. ¿Quiénes son esos niños? ¿Y quién es su padre? Colgó sin esperar respuesta. Apoyó la cabeza contra el cuero del asiento. Cerró los ojos. Pero no podía dejar de verlos. Sus caras. Sus risas. Sus ojos verdes. Maldita seas, Valentina, susurró, con la voz rota. ¿Qué me hiciste? El auto arrancó. La ciudad pasaba veloz por la ventanilla. Pero Alejandro no veía nada. Solo veía a ella. A ellos. A su vida, sin él. Y por primera vez en su vida, sintió miedo. No miedo de perder dinero. No miedo de un negocio fallido. Miedo de haber perdido algo que jamás podría recuperar. Miedo de que, mientras él construía imperios de cemento y acero, ella había construido algo mucho más valioso. Una familia. Y él no tenía lugar en ella. Esa noche, en su penthouse, Alejandro no durmió. Caminó de un lado a otro como un león enjaulado. Bebió 3 whiskies. Rompió un espejo. Gritó al vacío. Pero nada calmaba el huracán dentro de su pecho. A las 4:37 de la mañana, recibió un mensaje de Damián. Primera pista, vive en San Clemente del Mar. Pequeño pueblo costero. Dirige, la Casa de los Sueños, un orfanato reformado.
Los niños, Mateo y Leo. Nacidos hace 2 años y 3 meses. Registro civil bajo el apellido Ríos. No hay padre registrado. Ninguno. Alejandro leyó el mensaje una vez. 2. 3. Ríos, murmuró. Tu apellido de soltera. Se dejó caer en el sofá. Se pasó las manos por el rostro. ¿Por qué no registraste al padre? Susurró. ¿Quién es? ¿Por qué los escondiste? Y entonces, una idea. Una idea loca. Imposible. Pero, ¿y sí? Recordó. Hacía 4 años. Antes de que todo se derrumbara. Valentina había insistido en un tratamiento de fertilidad. Él había accedido, a regañadientes. Había donado esperma. Una muestra. Solo una. Por si acaso, le había dicho ella. Él había firmado papeles. Había bromeado. ¿Qué vas a hacer? ¿Congelarlo para el futuro? Ella había sonreído. Nunca se sabe, Alejandro. La vida da muchas vueltas. Dios mío. Gritó, poniéndose de pie de un salto. Lo congelaste, lo guardaste. Corrió al teléfono. Volvió a marcar. Damián, necesito que verifiques algo, ahora. Gritó. Busca en la clínica Fértil Vida. Verifica si Valentina retiró una muestra de esperma, a mi nombre, hace 3 años, antes de la separación. Hubo silencio al otro lado. Luego, un suspiro. Eso es ilegal, jefe. Sin orden judicial, no me importa. Rugió Alejandro, hazlo. Ahora. Colgó. Se dejó caer de rodillas en el suelo. Si es verdad, susurró, con los ojos llenos de lágrimas que no derramó. Si esos niños son míos, y tú me los escondiste, te juro, Valentina, te juro que esto no quedará así. No era amor lo que sentía. No era arrepentimiento. Era posesión. Era rabia. Era la certeza de que, si esos niños eran suyos, nadie, ni siquiera ella, tenía derecho a quitárselos. El sol empezaba a asomar por el horizonte cuando Damián volvió a escribir. Confirmado. Retiró la muestra el 12 de marzo, 3 días antes de la firma del divorcio. Autorización falsificada, pero logró sacarla. Los niños son biológicamente tuyos, Alejandro. 99.99% de certeza. Alejandro dejó el teléfono caer al suelo. Se quedó mirando el amanecer. Y en ese momento, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. No me lo preguntaste. Gritó de pronto, golpeando el cristal con el puño. No me diste la opción. El eco de su grito rebotó en las paredes vacías. Nadie le respondió. Porque no había nadie. Nunca había habido nadie, realmente. Solo empleados. Solo socios. Solo mujeres que querían su dinero. Solo hombres que temían su poder. Pero Valentina lo había amado. De verdad. Y él la había echado como a un mueble viejo. Y ahora tenía hijos. 2. Gemelos. Con sus ojos. Con su sangre. Y ella los había criado lejos de él. Sin él. Como si no existiera. ¿Qué clase de mujer hace algo así? Murmuró, apoyando la frente contra el vidrio frío. ¿Qué clase de madre decide por el padre? Pero en el fondo, en lo más profundo de su ser, donde aún quedaba un resto de humanidad, sabía la respuesta. Ella lo había hecho, porque él se lo merecía. Porque él la había dejado sin terrenos. Sin hogar. Sin futuro. Y ella había tomado lo único que él no podía controlar, su propia maternidad. Y lo había convertido en un acto de resistencia. De amor. De venganza.
Maldita seas, susurró, con lágrimas en los ojos que no derramó. Maldita seas por hacerme sentir, por hacerme dudar, por hacerme extrañar. Se alejó de la ventana. Caminó hasta su escritorio. Abrió un cajón. Sacó una foto. Una vieja foto. De ellos dos, en Capri. Ella riendo, con el viento en el cabello. Él, serio, como siempre, pero con la mano en su cintura. Protegiéndola. ¿O eso creía? ¿Cuándo empezaste a planearlo? Preguntó a la foto, como si ella pudiera responderle. ¿Cuándo decidiste que yo no merecía estar en la vida de mis propios hijos? Volvió a guardar la foto. Cerró el cajón con fuerza. No importa, dijo, endureciendo la voz, endureciendo el corazón. Ya no importa cuándo ni por qué. Lo hecho, hecho está. Y ahora voy a recuperar lo que es mío. Tomó el teléfono. Marcó otro número. Uno que no usaba desde que había dejado de ser solo un hombre de negocios, para convertirse en un depredador. Carolina, dijo, cuando la voz fría y precisa de su abogada respondió. Necesito que prepares una demanda. Urgente. Por filiación y custodia. Hubo un silencio al otro lado. Luego, la voz de Carolina, siempre calculadora, siempre letal, contra Valentina Ríos. Sí. ¿Pruebas de paternidad? Genéticas. Confirmadas. Tengo el informe preliminar del laboratorio privado. Enviaré la muestra oficial hoy mismo. ¿Y el argumento legal? Alejandro respiró hondo. Apoyó las manos sobre el escritorio. Miró hacia la ciudad. Y dijo, con una voz tan fría que helaba la sangre, secuestro genético. Ella utilizó mi material genético sin mi consentimiento. Me convirtió en padre, contra mi voluntad. Eso no es maternidad. Es manipulación. Y bajo la ley, eso me da derecho a exigir la custodia compartida, o incluso exclusiva, si demuestro que ella actuó con dolo. Carolina no respondió de inmediato. Sabía que esto no era solo un caso legal. Era personal. Era sucio. Era peligroso. Alejandro, dijo al fin, con cautela. Esto va a salir en los medios. Va a ser un escándalo. Tu imagen, mi imagen me importa una mierda. Rugió él. Lo único que me importa son mis hijos. Y no voy a permitir que crezcan pensando que su padre es un fantasma. O peor, que no los quiso. Silencio. Luego, un suspiro. Entendido. Empezaré a redactar. Necesitaré que firmes una declaración jurada. Y que te hagas la prueba de ADN oficial. En 48 horas tendremos la demanda lista. Hazlo. Y Carolina hizo una pausa. Que sea devastador. Colgó. Se dejó caer en la silla. Cerró los ojos. Pero no podía descansar. No podía pensar en otra cosa. Mateo. Leo. Sus nombres. Sus caras. Sus risas. ¿Cómo son? Susurró. ¿Les gusta el fútbol? ¿Tienen miedo a la oscuridad? ¿Lloran cuando se caen? ¿Duermen abrazados? Nadie le respondió. Porque él no estaba allí. No los había visto dar sus primeros pasos. No los había escuchado decir, papá. No los había abrazado cuando tuvieron fiebre. No los había consolado cuando lloraron. Yo podría haberlo hecho, murmuró, con la voz quebrada. Podría haber sido, bueno. Con ellos. Pero ya era tarde. O eso creía. Porque ahora iba a entrar en sus vidas como un huracán. Con papeles, con abogados, con jueces. Con la ley de su lado. Y si Valentina pensaba que iba a dejar que sus hijos crecieran sin él, estaba muy equivocada. Mientras tanto,
A cientos de kilómetros de allí, en San Clemente del Mar, el sol también se alzaba. Pero allí, la luz era cálida, dulce, llena de risas. Valentina estaba en la cocina del orfanato, preparando el desayuno para los niños. Mateo y Leo corrían alrededor de la mesa, jugando con sus cucharas, riendo, peleando por quien tenía más miel en las tostadas. «Yo tengo más», gritó Leo, mostrando su plato. «No, yo», respondió Mateo, inclinándose sobre la mesa. «Mira, mamá, mira». Valentina sonrió. Se acercó, les acarició el cabello a ambos. «Los dos tienen lo mismo», dijo, con dulzura. «Porque los dos son igual de importantes. ¿Verdad?». Los niños asintieron, satisfechos, y volvieron a comer, con las mejillas llenas y los ojos brillantes. Ella los miró. Y en su corazón, sintió una paz que jamás había conocido en la mansión de Alejandro. Una paz hecha de pequeños momentos, de abrazos sin prisa, de canciones antes de dormir, de heridas curadas con besos, de amor verdadero. Pero entonces, su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de su amiga Clara, periodista. «Val, no sé cómo decirte esto, pero acabo de ver el borrador de una demanda que está circulando entre los abogados de alto perfil. Es de Alejandro. Contra ti. Por custodia de los niños. Dice que son biológicamente suyos. Y que tú lo engañaste». Valentina dejó caer la cuchara que tenía en la mano. El sonido metálico resonó en la cocina. Los niños la miraron. «Mamá, ¿qué pasa?». Ella respiró hondo. Forzó una sonrisa. «Nada, mi amor. Solo un mensaje aburrido». Pero por dentro, su corazón se desbocó. «No», susurró. «No puede ser». Tomó el teléfono. Leyó el mensaje otra vez. Y otra. «¿Cómo lo supo?», murmuró. «¿Quién le dijo?». Pero no importaba. Lo importante era que lo sabía. Y ahora venía por ellos. Se acercó a la ventana. Miró hacia el mar. Hacia el horizonte infinito. 3 años, susurró. 3 años de paz. De amor. De libertad. ¿Y ahora quieres arrebatármelos?». Apoyó la frente contra el vidrio. Cerró los ojos. «No, Alejandro», dijo, con una voz tan baja que solo el viento la escuchó. «No te dejaré destruir lo que construí. No te dejaré convertir su infancia en un campo de batalla. Ellos no son tuyos porque compartan tu ADN. Son míos, porque los crié con amor. Con lágrimas. Con noches en vela. Con miedo. Con esperanza». Se volvió. Miró a sus hijos. Estaban riendo de nuevo. Jugando. Felices. «Y si quieres pelear por ellos», susurró, con los ojos llenos de una determinación feroz, «prepárate. Porque esta vez, no me romperás». Tomó el teléfono. Marcó un número. «Hola, Clara, sí, soy yo. Necesito un abogado. El mejor en derecho familiar. Y necesito que esto no salga en los medios. Aún no. Por favor. Por ellos». Colgó. Se acercó a la mesa. Se arrodilló frente a sus hijos. Les tomó las manos. «Niños», dijo, con voz suave pero firme. «Mamá necesita que sean muy valientes. Muy, muy valientes. Porque alguien que no conocen va a intentar entrar en nuestras vidas. Y no sé si será bueno o malo. Pero lo que sí sé es que los amo más que a nada en el mundo. Y que haré todo, para protegerlos». Los niños la miraron, confundidos. Pero asintieron.
porque confiaban en ella. Porque para ellos, ella era el mundo. Te queremos, mamá, dijo Mateo, abrazándola. Sí, añadió Leo, pegándose a su otro lado. Eres la mejor mamá del mundo. Valentina los abrazó con fuerza. Con desesperación. Con amor. Y ustedes, susurró, con lágrimas en los ojos, son mi razón de vivir. Los niños estaban en el jardín, jugando con otros pequeños bajo la supervisión de Rosa, la cuidadora. Las risas entraban por la ventana abierta, mezcladas con el sonido del mar y el canto de las gaviotas. Pero dentro de esa cocina, el aire se había vuelto denso. Pesado. Como si el oxígeno se hubiera evaporado. Con manos temblorosas, Valentina tomó el sobre. Lo abrió. Desdobló los papeles. Y leyó. Cada palabra era un puñal. Demandante, Alejandro Magnate. Demandada, Valentina Ríos. Objeto, reconocimiento forzoso de filiación y solicitud de custodia compartida o exclusiva de los menores Mateo y Leo Ríos, nacidos el 15 de enero de hace 2 años, cuya prueba de ADN confirma un 99.99% de parentesco biológico con el demandante. Se le nubló la vista. La demandada actuó con dolo, utilizando material genético del demandante sin su consentimiento expreso, violando su derecho fundamental a decidir sobre su paternidad, configurando lo que en doctrina se denomina secuestro genético. Secuestro, susurró, con la voz rota, secuestro, ¿cómo te atreves? Las lágrimas comenzaron a caer. No de tristeza, de rabia, de impotencia, de miedo. Se solicita al juzgado ordenar la entrega inmediata de los menores a la custodia provisional del demandante, hasta tanto se dicte sentencia definitiva. No. Gritó, arrojando los papeles contra la pared, no te los daré jamás. Se dejó caer de rodillas, sollozando, abrazándose a sí misma como si el mundo se estuviera desmoronando sobre sus hombros. Y lo estaba. Porque Alejandro no solo quería reconocerlos. Quería llevárselos. Arrancarlos de su lado. De su hogar. De su vida. ¿Mamá? La vocecita de Leo la hizo levantar la cabeza. Estaba en la puerta, con su camiseta manchada de helado y sus ojitos verdes llenos de preocupación. ¿Por qué lloras? Valentina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Forzó una sonrisa falsa, pero necesaria. No lloro, mi amor, dijo, extendiendo los brazos. Solo, tengo algo en el ojo. Ven aquí. Leo corrió hacia ella. Se arrodilló a su lado. La abrazó con fuerza. Te protejo, mamá, susurró, con esa inocencia que solo tienen los niños. Yo te cuido. Valentina lo apretó contra su pecho. Cerró los ojos. Respiró su olor a sol y a infancia. A vida pura. Gracias, mi amor, murmuró. Mamá te necesita mucho. Mateo apareció en la puerta también. ¿Qué pasa? Preguntó, más serio, más observador, como siempre. Nada, dijo Valentina, levantándose, tomando a Leo de la mano. Solo que, vamos a tener que ser muy valientes. Los dos. ¿Por qué? Insistió Mateo, frunciendo el ceño. Porque, alguien quiere conocernos, respondió ella, eligiendo las palabras con cuidado. Alguien, que no conocemos bien. Y mamá tiene que asegurarse de que todo esté bien. Para ustedes. Mateo asintió lentamente. No preguntó más. Pero en sus ojos, había una sombra. Una intuición. Como si supiera, en lo más profundo, que algo malo se acercaba. Valentina los llevó al jardín. Los dejó jugar. Pero no los soltó con la mirada. Ni un segundo. Luego, volvió a la cocina. Recogió los papeles del suelo. Los dobló con cuidado. Los guardó en un cajón, como si esconderlos pudiera detener lo que venía.
Tomó el teléfono. Marcó. Clara, sí, soy yo. Lo recibí. Hizo una pausa, tragó saliva. Necesito ver a ese abogado. Hoy. Ahora. No puedo esperar. Mientras tanto, en la ciudad, Alejandro caminaba por los pasillos de mármol de su oficina, con el teléfono pegado a la oreja. Sí, Carolina. Ya fue entregada. Su voz era fría. Implacable. Quiero que la audiencia sea dentro de 72 horas. No acepto demoras. El juez García es el que lleva estos casos, respondió Carolina. Es estricto, pero justo. Si presentamos la prueba de ADN y el informe de la clínica, tenemos altas probabilidades de obtener una medida cautelar de custodia provisional. No quiero altas probabilidades. Quiero certeza. Alejandro, Carolina dudó. Esto no es un contrato inmobiliario. Son niños. El juez priorizará su bienestar emocional. Y si Valentina demuestra que han vivido en un entorno estable, amoroso, podría negarnos la custodia provisional. Entonces demuestra lo contrario, dijo él, deteniéndose frente al ventanal. Contrata a alguien. Investiga ese orfanato. Encuentra algo. Cualquier cosa. Una queja. Un accidente. Una negligencia. Lo que sea. ¿Estás sugiriendo fabricar algo? Estoy sugiriendo, respondió él, con voz de hielo, que hagas tu trabajo. Y que lo hagas bien. Porque si pierdo esta batalla, no me quedará nada. Colgó. Se quedó mirando la ciudad. Pero no veía edificios. No veía dinero. Veía dos caritas. Dos risas. Dos pares de ojos verdes que lo miraban con curiosidad, no con amor. ¿Por qué no me dijiste nada? Susurró, como si Valentina pudiera oírlo. ¿Por qué no me diste la oportunidad? Pero sabía la respuesta. La había escrito él mismo, con cada palabra cruel, con cada puerta cerrada, con cada terreno arrebatado. Ella no confiaba en él. Y tenía razón. Pero ahora, murmuró, apretando los puños, ahora no me importa lo que pienses. Ahora, son mis hijos. Y voy a pelear por ellos. Aunque tenga que arrasar todo a mi paso. Esa noche, Valentina no durmió. Se quedó sentada en la mecedora del porche, mirando el mar, escuchando el susurro de las olas, sintiendo la brisa salada acariciar su rostro. Los niños dormían en la habitación de al lado. Los había arropado con besos. Les había cantado su canción favorita. Les había prometido, en voz baja, que todo estaría bien. Pero no lo sabía. No sabía si podría protegerlos. No sabía si Alejandro los arrancaría de sus brazos. No sabía si volvería a verlos reír sin miedo. Dios mío, susurró, mirando al cielo estrellado. Si me escuchas, por favor, no les hagas pagar por mis errores. Ellos no tienen la culpa. Ellos solo quieren ser felices. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Yo los protegeré, murmuró. Aunque tenga que morir en el intento. Dentro de la casa, el teléfono vibró. Era un mensaje de Clara. Conseguí el abogado. Se llama Gabriel Márquez. Es el mejor. Y tiene experiencia en casos de alto perfil. Quiere verte mañana a las 9. En su oficina. Te mando la dirección. Val, no vayas sola. Llévate a alguien. Esto va a ser duro. Valentina leyó el mensaje. Asintió en silencio. No iré sola, susurró. Iré con todo el amor que tengo en el corazón. Y con toda la rabia que él me obligó a guardar. Se levantó. Entró a la casa. Cerró la puerta con suavidad. Y en la penumbra, antes de acostarse junto a sus hijos, tomó una decisión. No huiría.
No se escondería. No firmaría nada. Lucharía. Con uñas y dientes. Con lágrimas y gritos. Con todo lo que tenía. Porque ellos valían más que todos los terrenos del mundo. Y si Alejandro quería una guerra, ella le daría una guerra. Al otro lado de la ciudad, en su penthouse, Alejandro también miraba el mar. Pero no veía belleza. Veía batalla. Sobre su escritorio, los papeles de la demanda estaban perfectamente ordenados. Junto a ellos, una foto ampliada de los gemelos, tomada por un paparazzi en la boda. Sonrientes. Felices. Sin él. Pronto, susurró. Pronto estarán conmigo. Pero por primera vez, una duda lo asaltó. ¿Y si no me quieren? ¿Y si me odian? ¿Y si soy el villano de su historia? A su lado, Clara, su amiga periodista, no decía nada. Solo le apretaba la mano de vez en cuando, como diciendo, estoy aquí. No estás sola. No entiendo cómo lo supo, murmuró Valentina, con la vista fija en el camino, los nudillos blancos sobre el volante. Fue tan cuidadosa, tan sigilosa. Nadie sabía. Ni siquiera la clínica tenía registro de que retiré la muestra. Usé un nombre falso. Un intermediario. Todo. Alejandro no es cualquier hombre, Val, respondió Clara, con voz suave pero firme. Tiene contactos en todos lados. Laboratorios privados, clínicas clandestinas, jueces, fiscales. Si alguien puede rastrear un grano de polvo en medio del desierto, ese es él. Valentina apretó los labios. No quería llorar. No ahora. No frente a Clara. No frente al mundo. Lo hizo por venganza, susurró. No por amor. No por los niños. Por venganza. Porque no soporta que haya construido algo sin él. O tal vez, dijo Clara, vacilando, tal vez sí lo quiere. Tal vez los vio, y algo en él se quebró. Tal vez por primera vez en su vida, sintió que perdió algo real. Valentina soltó una risa amarga. Ese hombre no sabe lo que es sentir. Solo sabe lo que es poseer. Y ahora, quiere poseer a mis hijos. Como si fueran acciones. Como si fueran terrenos. Llegaron a la ciudad. A una calle discreta, con edificios antiguos y puertas de madera. El despacho de Gabriel Márquez estaba en el tercer piso de un edificio sin ascensor. Subieron en silencio. Cada escalón era un latido. Cada respiración, un esfuerzo. La puerta se abrió antes de que tocaran. Señora Ríos, dijo un hombre de unos 50 años, con traje sencillo, ojos cansados pero penetrantes, y una sonrisa que no llegaba a ser cálida, pero sí, humana. Pase. Estaba esperándola. El despacho era pequeño. Libros por todas partes. Fotos de niños en las paredes. No de playas ni de montañas. De niños abrazando adultos. De niños sonriendo en tribunales. De niños libres. Siéntese, dijo Gabriel, señalando una silla frente a su escritorio. Y dígame, ¿qué es lo que más teme? Valentina se sentó. Clara a su lado. Respiró hondo. Que me los quite, dijo, sin titubear. Que un juez le dé la razón. Que un papel decida que mis hijos deben irse con un hombre que nunca los ha visto llorar, ni reír, ni decir, mamá, por primera vez. Que nunca los ha abrazado cuando tuvieron miedo. Que nunca los ha amado. Gabriel asintió lentamente. Tomó un blog. Escribió algo. Luego levantó la vista. ¿Y por qué usó su esperma sin su consentimiento? Valentina lo miró. No con vergüenza. Con orgullo. Porque lo intenté todo, dijo, con la voz firme. Durante años. Le rogué. Le supliqué. Hicimos tratamientos.
Él firmó papeles. Donó esperma. Por si acaso, decía. Pero cuando quedé embarazada, la primera vez, perdimos al bebé. Y él, tragó saliva, pero no lloró, él me dijo, fue lo mejor. No era el momento. Y después, ya no quiso intentarlo más. Me dijo que los hijos eran una distracción. Que su legado eran los edificios. No las personas. Gabriel no apartó la mirada. ¿Y por qué no lo denunció entonces? ¿Por qué no pidió la custodia de la muestra? Porque no tenía pruebas, respondió Valentina. Porque era su palabra contra la mía. Porque él tenía todo el poder. Y yo, solo tenía amor. Y el amor, no pesa en los tribunales. No sin pruebas. Pero ahora, dijo Gabriel, con calma, él tiene pruebas. El ADN no miente. Y la ley está de su lado. En muchos países, usar material genético sin consentimiento expreso es considerado una violación del derecho a la autodeterminación reproductiva. Puede ser considerado un delito. Valentina palideció. ¿Delito?, susurró. ¿Van a encarcelarme? No, dijo Gabriel, con firmeza. No van a encarcelarte. Porque no hay intención delictiva. No lo hiciste por dañar. Lo hiciste por amor. Por desesperación. Por maternidad. Y eso lo vamos a demostrar. Se inclinó hacia adelante. Pero escúchame bien, Valentina. Esto no será fácil. Él tiene dinero. Tiene poder. Tiene abogados que harán lo que sea para destruirte. Van a investigar tu vida. Tu orfanato. Tus finanzas. Van a hablar con vecinos. Con proveedores. Van a buscar cualquier mancha, y si no la encuentran, la inventarán. Valentina apretó las manos sobre sus rodillas. Lo sé, dijo. Pero no me importa. Que investiguen. Que hablen. Que mientan. Porque la verdad es que mis hijos son felices. Que duermen abrazados. Que comen con las manos. Que lloran cuando se caen y ríen cuando les hago cosquillas. Que me llaman, mamá, con el corazón. Y eso no lo puede comprar él. Ni con todo su dinero. Gabriel sonrió. Por primera vez, la sonrisa llegó a sus ojos. Bien, dijo. Entonces vamos a pelear con la verdad. Y con algo que él no tiene, con el alma. Abrió un cajón. Sacó una carpeta. Necesito que me cuentes todo. Cada detalle. Cada fecha. Cada lágrima. Cada risa. Cada noche en vela. Cada canción cantada. Cada herida curada. Quiero saber quiénes son Mateo y Leo, no para un juez. Para el mundo. Porque cuando el mundo los conozca, nadie querrá separarlos de ti. Valentina asintió. Y empezó a hablar. Habló por horas. Habló de las primeras ecografías, guardadas en un álbum bajo su almohada. Habló de las noches sin dormir, cuando los dos tenían fiebre y ella los abrazaba uno en cada brazo, cantando hasta que el sol salía. Habló de la primera vez que dijeron, te quiero. Habló de la primera vez que preguntaron por su papá, y ella les dijo, algún día, si él lo merece, lo conocerán. Habló de las cartas que escribía en secreto, cartas que guardaba en una caja, para que algún día, cuando fueran mayores, supieran por qué lo hizo. Porque eligió ser madre, sola. Gabriel tomó nota de todo. Sin juzgar. Sin dudar. Cuando terminó, el sol ya se había puesto. Tienes una semana, dijo Gabriel, cerrando la carpeta. En 7 días, habrá una audiencia preliminar. Él pedirá la custodia provisional. Nosotros, pediremos que los niños no sean separados de su entorno estable. Y presentaremos pruebas de su desarrollo emocional, psicológico, social.
testimonios de maestros, pediatras, vecinos. Y tú vas a hablar. Vas a mirar al juez a los ojos, y le vas a decir por qué eres su madre. No por biología. Por amor. Valentina asintió. Las lágrimas volvían. Pero esta vez, no las detuvo. Lo haré, susurró. Por ellos. Lo haré. Mientras tanto, en la ciudad, Alejandro cenaba solo. En su mesa larga, con candelabros y copas de cristal, pero sin risas. Sin voces. Sin vida. Su teléfono vibró. Era Carolina. Tenemos los informes preliminares del orfanato. Nada grave. Pero encontramos algo. Hace 6 meses, uno de los niños, Leo, se cayó del columpio. Hubo un corte en la ceja. No fue al hospital. Lo curó Valentina en casa. Podemos argumentar negligencia. Alejandro leyó el mensaje. Frunció el ceño. ¿Negligencia?, murmuró. ¿Un rasguño? Volvió a escribir. No. Eso es ridículo. Busca algo real. Algo que duela. Carolina respondió al instante. Estamos contratando a un psicólogo infantil. Va a evaluar a los niños. Si logramos que digan que están confundidos o asustados con su madre, podemos argumentar riesgo emocional. Alejandro cerró los ojos. ¿Asustados?, susurró. ¿Mis hijos, asustados de ella? Dejó el tenedor sobre el plato. La comida, intacta. No, dijo en voz alta. No quiero que sufran. No quiero que los manipulen. Solo quiero verlos. Hablar con ellos. Conocerlos. Pero sabía que eso no era lo que su abogada iba a hacer. Era lo que él había ordenado. Y ahora, ya no podía pararlo. Se levantó. Caminó hasta el ventanal. Miró la ciudad. Y por primera vez, sintió que estaba perdiendo algo mucho más grande que una batalla legal. Estaba perdiendo la posibilidad de ser amado por ellos. Sin papeles. Sin jueces. Sin ADN. Mamá, ¿por qué estás triste?, le preguntó Mateo una tarde, mientras coloreaba un dibujo de un barco en el jardín. Ella se arrodilló frente a él. Le acarició el cabello. No estoy triste, mi amor. Solo, estoy pensando mucho. ¿En el señor serio de la fiesta?, preguntó Leo, apareciendo. De pronto, con una pelota en las manos. Valentina se quedó helada. ¿Qué señor serio? El de la boda, dijo Mateo, sin levantar la vista del dibujo. El que te miraba como si estuviera enojado. Valentina tragó saliva. Les había dicho que no hablaran de eso. Que olvidaran. Pero los niños no olvidan. Guardan todo. Como tesoros. O como heridas. Él, dijo con cuidado, es alguien que quiere conocernos. Pero mamá tiene que asegurarse de que sea bueno para ustedes. ¿Entienden? Leo asintió, aunque no entendía del todo. Mateo, en cambio, levantó la vista. Sus ojos verdes, tan iguales a los de Alejandro, la miraron con una intensidad que le partió el alma. ¿Él es nuestro papá? El aire se detuvo. Valentina sintió que el corazón le explotaba dentro del pecho. ¿Quién te dijo eso?, susurró. Nadie, respondió Mateo, bajando la voz. Pero, cuando nos miró, sentí algo raro. Como si ya lo conociera. Como si estuviera en mi sangre. Valentina cerró los ojos. Una lágrima escapó. No pudo detenerla. Sí, mi amor, dijo, con la voz quebrada. Él es su papá. Biológicamente. Pero, tomó sus manitas, ser papá no es solo compartir la sangre. Es estar.
es cuidar, es amar. Y él no ha estado, no ha cuidado, no ha amado. Todavía. ¿Y va a venir a vivir con nosotros? Preguntó Leo, con inocencia. No lo sé, respondió Valentina, con sinceridad. Eso, lo decidirá un juez. Pero mamá va a pelear con todo lo que tiene, para que nada ni nadie lo separe de mí. ¿Me creen? Los dos asintieron. Se abrazaron a ella. Fuerte. Como si supieran, en lo más profundo de sus almas, que algo grande y oscuro se acercaba. Te creemos, mamá, susurró Mateo. Porque tú nos amas, más que nadie. Mientras tanto, en la ciudad, Alejandro caminaba por los pasillos del juzgado, con Carolina a su lado y dos guardaespaldas detrás. Traje negro. Corbata gris. Rostro de piedra. Pero por dentro, un caos. El juez García es impredecible, decía Carolina, repasando papeles. Pero si presentamos el informe del psicólogo, y logramos que declare que los niños muestran signos de apego inseguro con su madre, podemos inclinar la balanza. ¿Qué psicólogo? Preguntó Alejandro, frunciendo el ceño. El que contratamos. Doctor Velasco. Especialista en evaluaciones infantiles en casos de custodia. Ya entrevistó a los niños, discretamente. En la entrada del orfanato. Les hizo preguntas disfrazadas de juego. Alejandro se detuvo en seco. ¿Sin mi autorización? Tú ordenaste que encontráramos algo, respondió Carolina, impasible. Esto es lo que encontramos. Alejandro apretó los puños. ¿Y qué dijeron mis hijos? Carolina dudó. Luego, extendió un informe. Leo es más abierto. Dijo que, mamá es la mejor del mundo. Que, nunca lo deja solo cuando tiene miedo. Que, le canta todas las noches. Alejandro sintió algo extraño en el pecho. Algo cálido. Algo que no quería sentir. ¿Y Mateo? Mateo, es más reservado. Preguntó, ¿por qué el Señor quiere ser nuestro papá ahora? ¿Porque vio que somos bonitos? Carolina hizo una pausa. Luego dijo, mi mamá llora de noche. Pero nunca nos deja ver. Yo la escucho. Y le digo en mi cabeza, no llores, mamá. Yo te cuido. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Eso? ¿Dijo eso? Sí, respondió Carolina. Y el psicólogo concluye que, aunque el vínculo es fuerte, hay sobreprotección emocional por parte de la madre, derivada de trauma no resuelto. ¿Podemos usarlo? No. Gritó Alejandro, arrebatándole el informe. No vamos a usar esto. No voy a utilizar las palabras de mis hijos para destruir a su madre. Carolina lo miró, sorprendida. Alejandro, esto es una guerra. O juegas sucio, o pierdes. No es un juego. Rugió él, con los ojos llenos de lágrimas que no derramó. Son mis hijos. Y ella. Ella es su madre. ¿Cómo vas a usar sus palabras contra ella? ¿Cómo? Carolina bajó la vista. No respondió. Alejandro respiró hondo. Miró el informe. Las palabras de Mateo, escritas en tinta negra. Yo te cuido, mamá. Cancela el informe, dijo, con voz ronca. No lo presentaremos. Y si el doctor Velasco dice una sola palabra en la audiencia, lo demando por ética profesional. Carolina asintió, en silencio. Alejandro guardó el informe en el bolsillo interior de su chaqueta. Como un tesoro. Como una confesión. Como una verdad que no podía ignorar. La noche antes de la audiencia, Valentina no durmió. Se sentó en la mecedora del porche, con una manta sobre los hombros, mirando el mar. Los niños dormían. Rosa, la cuidadora, le había prometido velar por ellos. Pero ella no podía dejar de pensar.
¿Y si pierdo? ¿Y si el juez le da la razón? ¿Y si me los arrebatan y nunca vuelvo a verlos? Se abrazó a sí misma. Temblaba. No de frío. De miedo. Dios mío, susurró. Si me escuchas, por favor, no permitas que les hagan daño. Ellos no tienen la culpa. Ellos solo quieren ser amados. Una lágrima cayó sobre sus manos. Yo los protegeré, murmuró. Aunque tenga que arrodillarme. Aunque tenga que gritar. Aunque tenga que morir en el intento. Dentro de la casa, el teléfono vibró. Era Gabriel. Mañana, 9 de la mañana, juzgado de familia, sala 3. Lleva a los niños. El juez quiere verlos. Pero no te asustes. Solo los mirará. No los interrogará. Confía en mí. Valentina leyó el mensaje. Cerró los ojos. Los llevaré, susurró. Y si ese juez tiene corazón, verá lo que yo veo. Verá su luz. Su amor. Su inocencia. Se levantó. Entró a la casa. Fue a la habitación de los niños. Se arrodilló junto a sus camas. Les besó la frente. Les acarició el cabello. Mañana, susurró, vamos a conocer a un señor muy importante. Y quiero que sean ustedes mismos. Que sonrían. Que hablen. Que jueguen. ¿Sí? ¿Vas a estar con nosotros? Preguntó Mateo, medio dormido. Siempre, respondió Valentina. Siempre estaré con ustedes. A la misma hora, en su penthouse, Alejandro tampoco dormía. Sobre su escritorio, el informe del psicólogo. Las palabras de Mateo. Yo te cuido, mamá. Se sirvió un trago. Lo bebió de un solo sorbo. Pero no. Calmó el fuego en su pecho. ¿Qué estoy haciendo? Susurró. ¿Qué clase de hombre utiliza a sus propios hijos como armas? Miró la foto de los gemelos. Sonrientes. Felices. Sin él. Yo podría haber sido parte de esto, murmuró. Podría haberlos abrazado. Podría haberles enseñado a andar en bicicleta. Podría haberles contado historias. Podría haberlos amado. Pero no lo hizo. Porque eligió el poder. El control. Los terrenos. Y ahora quería recuperar lo que nunca supo valorar. Tomó el teléfono. Marcó. Carolina, mañana, no presentaremos el informe del psicólogo. Ni nada que dañe a Valentina. Solo el ADN. Y mi solicitud de custodia compartida. Nada más. ¿Estás seguro? Preguntó ella, sorprendida. Nunca he estado más seguro, respondió él. Porque si gano, quiero que sea limpio. Quiero que mis hijos, algún día, puedan mirarme con orgullo. No con miedo. Colgó. Se acercó al ventanal. Miró la ciudad. Valentina, susurró, no voy a destruirte. Voy a conocerte. A conocerlos. Y si me dejas, quiero intentar ser el padre que nunca fui. Pero sabía que ella no lo creería. Y con razón. Porque las palabras no bastan. Se necesitan actos. Y él aún no había hecho ninguno. Al amanecer, Valentina vistió a los niños con ropa limpia. Les peinó el cabello. Les dio el desayuno. Les sonrió. Aunque por dentro se estuviera muriendo. Hoy es un día importante, les dijo. Vamos a ir a un lugar nuevo. Con señores serios. Pero no tengan miedo. Mamá estará con ustedes. Siempre. Mateo asintió. Leo tomó su mano. ¿Nos vamos a quedar allí? Preguntó Leo. No,
mi amor, respondió Valentina, con la voz firme. Volveremos a casa. Porque nuestra casa es donde está el amor. Y el amor no se muda. Subieron al auto. El motor arrancó. Y mientras el camino los llevaba hacia la ciudad, hacia el juzgado, hacia él, mamá, susurró Leo, apretando su mano. ¿Por qué todos miran? Ella se inclinó, le acarició la mejilla. Porque somos importantes, dijo, con una sonrisa que no sentía. Y porque hoy, vamos a contar nuestra historia. Gabriel caminaba delante de ellos, sereno, con su maletín de cuero gastado y su mirada de quien ya ha visto demasiado dolor. Detrás, Clara, con su libreta y su cámara apagada, porque aunque era periodista, hoy era solo amiga, lista para sostener a Valentina si sus piernas fallaban. Sala 3, dijo Gabriel, deteniéndose frente a una puerta de madera oscura. El juez García ya está dentro. Respira hondo. No tienes que demostrar nada. Solo, sé tú misma. Y deja que ellos, sean ellos. Valentina asintió. Cerró los ojos. Inspiró. Exhaló. Pero el aire no llegaba bien a sus pulmones. Era como si alguien le hubiera atado una soga al pecho. Vamos, susurró, más para sí que para sus hijos. Abrió la puerta. Y allí estaba él. Alejandro. Sentado al otro lado de la sala, con traje impecable, corbata gris, manos apoyadas sobre las rodillas, la mandíbula tensa. No la miró al entrar. No al principio. Miraba al frente. Como si no pudiera enfrentarla. Como si tuviera miedo de lo que vería en sus ojos. Pero cuando los niños entraron, cuando sus pasos pequeños resonaron en el suelo de mármol, él giró. Y los vio. Por primera vez, de cerca. Sin flashes. Sin multitudes. Sin máscaras. Solo ellos. Mateo. Leo. Sus hijos. Sus ojos verdes. Su cabello oscuro. Sus mejillas redondas. Sus manitas agarradas a la de su madre. Alejandro sintió que el corazón le estallaba dentro del pecho. Dios mío, susurró, sin darse cuenta. Valentina lo escuchó. Lo miró. Y en sus ojos no había odio. No había rencor. Había tristeza. Una tristeza profunda, antigua, como la de quien ya no espera nada, pero aún duele. El juez García, un hombre de 60 años, cejas pobladas y mirada de halcón, los invitó a sentarse. Señora Ríos, dijo, con voz grave pero no cruel. Señor magnate. Estamos aquí para decidir si existe fundamento legal para otorgar una medida cautelar de custodia compartida o provisional de los menores Mateo y Leo Ríos, mientras se resuelve el fondo del asunto. Antes de escuchar los alegatos, quiero ver a los niños. Valentina se puso de pie. Tomó a Leo de la mano. Mateo se levantó solo, pero se pegó a su pierna. Acérquense, dijo el juez, con una voz más suave. No tengan miedo. Solo quiero saludarlos. Los niños miraron a su madre. Ella asintió. Vayan, susurró. Está bien. Leo fue primero. Tímido, pero curioso. Se paró frente al juez. Hola, dijo el juez, sonriendo. ¿Cómo te llamas? Leo, respondió el niño, con voz clara. Y tengo 2 años y 8 meses. Y sé contar hasta 10. El juez rió. Impresionante. ¿Y tú? Preguntó, mirando a Mateo, que seguía escondido tras la pierna de Valentina. Mateo, dijo, sin levantar la vista. ¿Y qué les gusta hacer? Jugar con mi mamá, dijo Leo, rápido. Y con los otros niños en la casa. Y comer helado. Y dormir con ella cuando hay tormenta. El juez asintió. Miró a Mateo. ¿Y tú, Mateo? ¿Qué te gusta?
Mateo levantó la vista lentamente y miró, no al juez. Miró a Alejandro. Me gusta cuidar a mi mamá, dijo, con una voz tan clara, tan firme, que el aire en la sala se congeló. Porque a veces, llora. Y yo no quiero que llore. Alejandro sintió que se le doblaban las rodillas. Valentina cerró los ojos. Una lágrima escapó. No la detuvo. El juez miró a ambos padres. Luego, hizo un gesto. Pueden sentarse. Los niños volvieron junto a su madre. Valentina los abrazó. Fuerte. Como si quisiera meterlos dentro de su cuerpo para protegerlos. Comencemos, dijo el juez. Carolina se puso de pie. Impecable. Fría. Profesional. Señoría, dijo. Mi cliente, Alejandro Magnate, es el padre biológico de los menores, según prueba de ADN con 99.99% de certeza. La demandada, Valentina Ríos, utilizó su material genético sin consentimiento expreso, configurando lo que la doctrina denomina secuestro genético. Solicitamos custodia compartida inmediata, con visitas regulares y, en caso de incumplimiento, custodia provisional bajo el cuidado del demandante. El juez asintió. Señora Ríos. Usted tiene la palabra. Valentina se puso de pie. Las piernas le temblaban. Pero su voz no tembló. Señoría, dijo, mirando al juez, no a Alejandro. No voy a negar que utilicé su esperma sin su permiso. Lo hice. Pero no por venganza. No por egoísmo. Lo hice porque lo intenté todo. Durante años. Le rogué. Le supliqué. Hicimos tratamientos. Él donó esperma. Por si acaso, decía. Pero cuando quedé embarazada, y perdimos al bebé, él me dijo, fue lo mejor. No era el momento. Y después, ya no quiso saber más. Me dijo que los hijos eran una distracción. Que su legado eran los edificios. No las personas. Hizo una pausa. Respiró. Cuando me echó de su vida, sin un hogar, sin dinero, sin nada, lo único que me quedó, fue esa muestra. Esa posibilidad. Y la tomé. No para lastimarlo. Para sanarme. Para construir algo, que él nunca supo valorar, una familia. Miró a sus hijos. Les sonrió. Mateo y Leo no son trofeos. No son propiedades. Son niños. Con miedos. Con risas. Con heridas. Con amor. Han crecido en un hogar lleno de cariño. Donde cada noche los arropo. Donde cada lágrima la seco. Donde cada te quiero lo escucho como un regalo. Y si usted, miró al juez, si usted me los quita, no solo me romperá a mí. Los romperá a ellos. Porque su mundo, soy yo. El juez asintió lentamente. Luego, miró a Alejandro. Señor Magnate. ¿Qué tiene que decir? Alejandro se puso de pie. Las manos le temblaban. No de miedo. De emoción. Señoría, comenzó, con la voz ronca. Yo vine aquí pidiendo justicia. Queriendo recuperar lo que creía que me habían robado. Pero, miró a sus hijos, cuando los vi entrar, cuando escuché a Mateo decir que cuida a su madre, cuando vi cómo Leo sonríe al hablar de helado, entendí algo. Hizo una pausa. Tragó saliva. No me robaron nada. Me regalaron algo. Algo que jamás supe merecer. 2 hijos. Hermosos. Brillantes. Llenos de amor. Y sí, su madre los crió sin mí. Pero, los crió bien. Con todo el amor que yo, nunca supe dar. Miró a Valentina. Por primera vez, sin orgullo. Sin rabia. No quiero arrancarlos de su lado.
No quiero convertir su infancia en un campo de batalla. Solo quiero conocerlos. Aprender a ser su padre. Aunque sea tarde. Aunque tenga que empezar de cero. Aunque tenga que ganarme su confianza, y la de ella. Valentina lo miró. No dijo nada. Pero en sus ojos, algo cambió. Algo pequeño. Algo frágil. Como una semilla que, contra todo pronóstico, decide germinar en medio del desierto. El juez se recostó en su silla. Miró los papeles. Luego, a los niños. Luego, a los padres. Esto no es fácil, dijo. La ley está de su lado, señor magnate. Pero el corazón de estos niños, está con su madre. Y como juez, mi deber es proteger su bienestar emocional. Hizo una pausa. Por eso, niego la custodia provisional. Los niños permanecerán con su madre. Pero, miró a Alejandro, usted tiene derecho a conocerlos. A construir un vínculo. Por eso, ordeno visitas supervisadas, 2 veces por semana, en un entorno neutral. Con un mediador. Y en 3 meses, revisaremos. Valentina sintió que el aire volvía a sus pulmones. Alejandro asintió. No protestó. Gracias, señoría, dijo, con sinceridad. La audiencia terminó. Salieron en silencio. En el pasillo, Valentina abrazó a sus hijos. Les besó la frente. Les susurró, lo hicimos. Volvemos a casa. Alejandro se acercó. No demasiado. Respetando el espacio. El dolor. La historia. Valentina, dijo, con voz baja. Gracias, por no odiarme delante de ellos. Ella lo miró. No sonrió. Pero no lo fulminó con la mirada. No lo hago por ti, dijo. Lo hago por ellos. Porque merecen ver que, aunque los adultos se rompan, aún pueden sanar. Alejandro asintió. ¿Cuándo puedo verlos? El mediador te avisará, respondió ella. Y Alejandro hizo una pausa. Si en algún momento siento que les haces daño, aunque sea con una mirada, te juro que no volverás a verlos. Ni con orden judicial. Él no respondió. Solo asintió. Porque sabía que lo decía en serio. Valentina se dio la vuelta. Tomó las manos de sus hijos. Y caminó hacia la salida. Alejandro se quedó allí. Mirándolos irse. Papá, susurró, probando la palabra en su boca. Papá. Y por primera vez, no le supo amarga. Le supo a esperanza. En el auto, de regreso a San Clemente, Leo dormía en el asiento trasero. Mateo miraba por la ventana. Mamá, dijo, sin mirarla, ¿él va a venir a vernos? Valentina respiró hondo. Sí, mi amor. Va a venir. ¿Y va a quedarse? No lo sé, respondió, con sinceridad. Eso, depende de él. Y de nosotros. Mateo asintió. Luego, en voz muy baja, casi un susurro, yo quiero que se quede. Valentina sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Por qué, mi amor? Porque, Mateo se volvió, con los ojos llenos de lágrimas, porque cuando lo miré, sentí que tenía un pedacito de él dentro de mí. Y me da miedo, pero también me da curiosidad. Valentina lo abrazó. Fuerte. Está bien sentir curiosidad, susurró. Y está bien tener miedo. Mamá también lo tiene. Pero lo enfrentaremos, juntos. ¿Mamá? La vocecita de Leo la sacó de sus pensamientos. Estaba en la puerta de la cocina, con su pijama de dinosaurios y su osito de peluche bajo el brazo. Sí, mi amor. ¿Él va a venir aquí? Preguntó, acercándose. ¿El señor de los ojos como los míos? Valentina se arrodilló frente a él.
Le acarició el cabello. No aquí, mi vida. En un lugar especial. Con una señora que nos va a ayudar a hablar y a conocernos. ¿Y va a traer juguetes? Ella sonrió, aunque por dentro le dolía. No lo sé. Tal vez. Pero lo importante no son los juguetes, es que él quiera estar con ustedes. De verdad. Leo asintió, satisfecho. Corrió de nuevo al salón, donde Mateo construía torres de bloques con una concentración feroz. Valentina se levantó. Se apoyó en el borde de la mesa. Cerró los ojos. Dios mío, susurró. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a dejar que entre en sus vidas, después de todo lo que nos hizo? Pero la respuesta vino de adentro. Clara. Firme. Como una verdad. Que no podía negar. Porque ellos lo necesitan. Aun si no lo saben. Aun si no lo entienden. Tienen derecho a conocerlo. A elegirlo. O a rechazarlo. Pero no puedes decidir por ellos. Se sirvió un vaso de agua. Lo bebió de un trago. Pero no calmó el fuego en su pecho. ¿Y si los lastima? Murmuró. ¿Y si los confunde? ¿Y si les hace creer que pueden amarlo, y luego se va? La puerta del orfanato crujió. Era Rosa, la cuidadora, con una caja en las manos. Val, esto llegó para ti. No tiene remitente. Valentina frunció el ceño. Tomó la caja. Era pequeña. Liviana. La abrió con cuidado. Dentro, había 2 ositos de peluche. Uno azul. Uno verde. Y una nota, escrita a mano, con una caligrafía que conocía demasiado bien. Para Leo y Mateo. No sé si les gustan los osos. No sé si les gustará que les escriba. Pero quiero que tengan algo, que venga de mí. Algo que no sea una demanda. Ni un juez. Ni un ADN. Solo, un regalo. A Alejandro. Valentina sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Qué es, mamá? Preguntó Mateo, apareciendo en la puerta. Ella dudó. Luego, con lentitud, le mostró los ositos. Alguien, que quiere ser parte de sus vidas, les envió un regalo. Mateo se acercó. Tomó el oso verde. Lo miró. Lo apretó contra su pecho. Es suave, dijo, simplemente. Leo corrió hacia él, tomó el azul, y lo abrazó con fuerza. Es mío. Gritó, riendo. Valentina no dijo nada. Solo los miró. Sus hijos, abrazando un regalo de un hombre que los había negado antes de nacer. Y en lugar de rechazarlo, lo aceptaban. Con inocencia. Con corazón. ¿Mamá? Preguntó Mateo, sin levantar la vista del oso, ¿él nos quiere? La pregunta le atravesó el alma como un cuchillo. No lo sé, mi amor, respondió, con sinceridad. Pero, está intentando. Y eso ya es algo. Mientras tanto, en la ciudad, Alejandro caminaba por su penthouse como un león enjaulado. Había pasado horas eligiendo esos ositos. Horas escribiendo y reescribiendo la nota. Horas imaginando sus caritas al abrir la caja. Y ahora, no sabía siquiera si los habían recibido. ¿Y si los tiró a la basura? Murmuró, sirviéndose un whisky. ¿Y si les dijo que soy un monstruo? Pero entonces, su teléfono vibró. Era un mensaje de Carolina. El mediador confirmó la primera visita. Martes, 4 de la tarde. Centro de Mediación Familiar, Sala B. 2 horas. Supervisadas. Solo los niños y tú. Valentina espera afuera. Alejandro sintió que el corazón le daba un vuelco. 2 horas, susurró. 2 horas para, ¿qué? ¿Jugar? ¿Hablar?
¿Mirarlos como un extraño? Se dejó caer en el sofá. Cerró los ojos. ¿Qué les digo?, murmuró. Hola, soy su papá, siento haberlos ignorado hasta ahora. ¿Perdón por querer quitarles a su madre? ¿Gracias por existir? No tenía respuestas. Solo tenía miedo. Un miedo profundo, visceral, como nunca antes había sentido. Porque no temía perder un negocio. No temía una caída en la bolsa. Temía que lo miraran con indiferencia. Que no sintieran nada por él. Que, aunque compartieran su sangre, su corazón les fuera ajeno. No puedo fallar, susurró, apretando el vaso. No esta vez. Llegó el martes. Valentina vistió a los niños con ropa limpia. Les peinó el cabello. Les dio el desayuno. Les sonrió. Pero por dentro, temblaba. Hoy vamos a conocer a alguien, dijo, en el auto, mientras conducía hacia la ciudad. Alguien que quiere ser parte de sus vidas. ¿El señor de los ojos verdes?, preguntó Leo, emocionado. Sí, respondió Valentina. Y va a estar con ustedes, solos. Yo voy a esperar afuera. Pero si en algún momento se sienten incómodos, si quieren irse, le dicen a la señora que los acompaña. ¿Sí? ¿Y si lloro?, preguntó Mateo, en voz baja. Entonces llora, respondió Valentina, deteniendo el auto frente al edificio. Está bien llorar. Está bien tener miedo. Mamá también lo tiene. Pero estamos juntos. Siempre. Los niños asintieron. Bajaron del auto. Entraron al edificio. Y cuando la puerta de la sala B se cerró tras ellos, Valentina se dejó caer en una silla del pasillo. Las manos le temblaban. El corazón le latía como un tambor. Por favor, susurró, mirando al cielo. Por favor, que no les haga daño. Dentro de la sala, Alejandro estaba sentado en una silla baja, frente a una mesa de madera llena de juguetes. El mediador, una mujer de cabello gris y ojos cálidos, le había dicho, no fuerce nada. Deje que ellos guíen. Escuche más de lo que hable. Y ahora, allí estaban Mateo y Leo, parados frente a él, mirándolo, como si trataran de descifrar un enigma. Hola, dijo Alejandro, con voz suave, casi un susurro. Soy Alejandro. Tienes los mismos ojos que yo, dijo Leo, señalando sus ojos. Alejandro sonrió. Una sonrisa real. Por primera vez en años. Sí, los mismos. Mateo no dijo nada. Solo lo miraba. Como midiendo. Como juzgando. ¿Quieren jugar?, preguntó Alejandro, señalando los bloques. Leo corrió hacia la mesa. Comenzó a apilarlos. Alejandro se acercó. Se sentó en el suelo. Comenzó a ayudarlo. Sin hablar. Solo, jugando. Mateo se quedó atrás. Observando. Luego, lentamente, se acercó. Tomó un bloque. Lo puso encima de la torre. Alejandro lo miró. No dijo nada. Solo asintió. Como diciendo, gracias. Pasaron los minutos. La torre creció. Se cayó. Rieron. Alejandro se dejó caer de espaldas, fingiendo que los bloques lo habían derrotado. Leo saltó sobre él, riendo. Mateo sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. ¿Sabes contar hasta 10? Preguntó Leo, sentándose sobre su estómago. Creo que sí, respondió Alejandro, con una risa que no recordaba tener. 1, 2, 3, más rápido. Gritó Leo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los niños aplaudieron.
Mateo se sentó a su lado. ¿Y sabes cantar?, preguntó, con voz tímida. Alejandro sintió que se le cerraba la garganta. No, no sé cantar bien. Mamá canta todas las noches, dijo Mateo. Cuando tenemos miedo. Alejandro lo miró. Vio la sombra en sus ojos. El miedo. La necesidad. ¿Quieres que intente? Mateo asintió. Alejandro respiró hondo. Cantó. Desafinado. Torpe. Pero con él. Corazón. Duérmete, mi niño, duérmete ya, la voz se le quebró en el segundo verso. Mateo lo miró. Luego, con lentitud, apoyó la cabeza en su hombro. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Está bien, susurró Mateo. Puedes seguir. Y Alejandro cantó. Hasta el final. Cuando la puerta se abrió, 2 horas después, Valentina se puso de pie de un salto. Los niños salieron corriendo hacia ella. Mamá, construimos una torre gigante. Gritó Leo. Y cantó, dijo Mateo, con una sonrisa tímida. Desafinado. Pero, bonito. Valentina los abrazó. Fuerte. Miró hacia la puerta. Alejandro estaba allí. Parado. Con los ojos llenos de lágrimas que no derramó. Gracias, dijo, simplemente. Valentina no respondió. Pero esta vez, no apartó la mirada. Porque en sus ojos, ya no había solo dolor. Había una pregunta. ¿Y si aún podemos sanar? Mateo y Leo dormían arriba. Cansados. Felices. Después de la visita con Alejandro, habían hablado sin parar. Él construyó una torre altísima. Se cayó y se rió. Cantó como un pato, mamá, pero me gustó. Me dejó ganar en las cartas. Me abrazó, sin apretar demasiado. Cada palabra era un puñal. Dulce. Pero puñal al fin. Porque por primera vez, sus hijos hablaban de él, con cariño. No con miedo. No con rencor. Con cariño. Y eso era lo que más le dolía. Porque significaba que lo estaban aceptando. Y ella aún no sabía si podía perdonar. ¿Val? La voz de Clara la sacó de sus pensamientos. Estaba en la puerta, con 2 tazas de té humeante y una expresión de preocupación en los ojos. No deberías estar sola esta noche, dijo, sentándose a su lado. No después de hoy. Valentina tomó la taza. No la bebió. Solo la sostuvo. Para sentir el calor. No estoy sola, susurró. Ellos están arriba. Y tú estás aquí. Me refiero a, en tu cabeza, dijo Clara, con suavidad. Sé lo que estás pensando. Que si los dejas acercarse a él, te los va a quitar. Que si les permites amarlo, te van a dejar de necesitar. Valentina cerró los ojos. Una lágrima escapó. No quiero que sufran, murmuró. No quiero que un día, miren atrás y piensen que su madre los usó para lastimar a su padre. O que su padre los usó para lastimar a su madre. Quiero que sean felices. Aunque eso signifique, que no me necesiten tanto. Clara le tomó la mano. No se trata de necesidad, Val. Se trata de amor. Y el amor, no compite. Se multiplica. Valentina no respondió. Miró el fuego. Las llamas danzaban, libres, impredecibles. Como la vida. Como el corazón de sus hijos. Hoy, cuando salieron de la sala, Mateo tenía la cabeza apoyada en su hombro, susurró. No en el mío. En el suyo. Y sonreía. Con los ojos cerrados. Como si por fin hubiera encontrado algo que no sabía que le faltaba. Clara apretó su mano. Tal vez,
lo encontró. ¿Y yo qué hago?, preguntó Valentina, con la voz quebrada. ¿Qué hago cuando mi hijo encuentra en otro lo que yo no pude darle? ¿Cuándo descubre que el hombre que lo negó, ahora lo abraza? ¿Cuándo prefiere su voz desafinada a mis canciones perfectas? No se trata de perfección, dijo Clara. Se trata de presencia. Y tú estuviste. Todos los días. En cada lágrima. En cada risa. En cada noche de tormenta. Eso no se borra. Ni con 1000 visitas. Ni con 1000 ositos de peluche. Valentina respiró hondo. Bebió un sorbo de té. Quemó su lengua. Pero no le importó. Tengo miedo, confesó. Miedo de que, si lo dejo entrar, me quite lo único que me queda. Mi lugar en sus corazones. O tal vez, dijo Clara, con voz suave, tal vez te dé un lugar nuevo. Más grande. Donde quepan los tres. Valentina no respondió. Solo miró hacia la escalera. Hacia el cuarto donde dormían sus hijos. Y en silencio, rezó. Por favor, que no me los arrebates. Que no los confundas. Que no los hagas elegir. Porque ellos no merecen pagar por nuestro dolor. Mientras tanto, en la ciudad, Alejandro caminaba por su penthouse como un alma en pena. No podía dormir. No podía pensar en otra cosa. En la cabeza de Mateo apoyada en su hombro. En la risa de Leo cuando la torre se cayó. En la forma en que lo miraron, no como a un extraño. Como a alguien familiar. Se sirvió un whisky. Lo bebió de un trago. Pero no calmó el fuego en su pecho. ¿Qué estoy haciendo?, susurró, mirando por el ventanal. ¿Realmente merezco esto? ¿Merezco su risa? ¿Su confianza? ¿Su amor? Se dejó caer en el sofá. Cerró los ojos. Y por primera vez, no vio números. No vio contratos. No vio terrenos. Vio 2 caritas. 2 sonrisas. 2 pares de ojos verdes que lo miraban, como si él fuera importante. Papá, susurró, probando la palabra otra vez. Papá. Y esta vez, no le supo a vacío. Le supo a responsabilidad. A miedo. A esperanza. Tomó el teléfono. Marcó. Carolina, cancela todo. ¿Qué?, preguntó ella, sorprendida. ¿La apelación? ¿La revisión del ADN? ¿El informe del psicólogo? Todo, dijo él, con firmeza. No voy a pelear más. No voy a usar abogados. Ni jueces. Ni papeles. Voy a usar tiempo. Paciencia. Presencia. Si ellos me aceptan, será porque lo quieren. No porque un juez lo ordene. Hubo silencio al otro lado. Alejandro, ¿estás seguro? Esto es inusual. En tu posición, mi posición ya no es magnate, dijo él, con voz ronca. Es padre. Y como padre, voy a hacerlo bien. Aunque me lleve años. Aunque tenga que empezar desde cero. Aunque tenga que ganarme cada sonrisa, cada abrazo, cada te quiero. Carolina suspiró. Entendido. Cancelaré todo. Colgó. Alejandro se quedó mirando el teléfono. Luego, lo dejó a un lado. Se levantó. Caminó hasta su closet. Abrió un cajón. Sacó una caja. Dentro, había fotos. Viejas. De él. De Valentina. De cuando aún reían juntos. Tomó una. La miró. Ella, con un vestido blanco, riendo bajo la lluvia en Capri. Él, serio, pero con la mano en su cintura. Protegiéndola. O eso creía.
Lo arruiné todo, susurró. Pero tal vez aún pueda arreglar algo. Se guardó la foto en el bolsillo. Como un talismán. Como una promesa. La semana pasó rápido. Las visitas continuaron. 2 veces por semana.